Bien, en la siguiente tenemos estas bases, superbases no iónicas. Cuando hablamos de superbases, se refiere a bases extremadamente fuertes, ¿ok? Y cuando decimos no iónicas, se refiere a bases de tipo orgánicas, sin carga, o sea, orgánicas neutras. ¿Cómo es eso posible? Una base orgánica neutra. Bueno, esto es muy interesante y esta molécula que vemos acá, la base de Vercad, tiene la particularidad que es una estructura flexible. Y yo no sé si ustedes han visto ese juguete que hay, que es como una esfera de plástico que se expande y se contrae. Es como un engranaje que tiene, que se expande y se contrae. Bueno, algo así ocurre con esto. Y tenemos entonces que esta base de Vercade está formada por 4 átomos de nitrógeno y un átomo de fósforo. Entonces, ¿qué hace un átomo de fósforo ahí? Dirán ustedes. Que esa es la parte interesante y que en realidad nadie se lo espera. Porque cuando uno estudia las bases en química orgánica, uno cuando tiene el grupo 5 de la tabla periódica, lo que se enseña en química general es que el nitrógeno es el átomo básico por excelencia, el par electrónico se va a protonar, y debajo del nitrógeno hay otros átomos que también son del grupo 5, pero que no son básicos. Está el fósforo y está el arsénico. Entonces, a ustedes les enseñaron de que el nitrógeno es la base por excelencia y de que por ningún motivo un átomo de fósforo se va a protonar. Y es verdad, cuando el átomo de fósforo está aislado, solo o en una molécula inorgánica, no se va a protonar y hay 2 razones para ello. Primero, no es tan básico como el nitrógeno en cuanto a que es un átomo no tan electronegativo como el nitrógeno. Segundo, es que el par electrónico es muy grande, está menos favorable para ser compartido y para acoplarse a la nube 1s del protón. Pero aquí pasa algo increíble y es lo siguiente, y es que el fósforo es el que se protona. Y el fósforo, a diferencia del nitrógeno, no olviden que el fósforo puede hacer octeto expandido. Y ahí en parte está la clave de este proceso. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿De qué manera? Entonces, contribuye un octeto expandido en este caso. Porque el fósforo, debido al entorno que posee, primero, es un entorno que le permite estabilización por resonancia. Miren, si capta el protón, observen lo siguiente. Vamos por acá. Ahora ustedes dirán, ¿y no hay una posibilidad que se protone alguno de los otros nitrógenos? Es baja, ya, pero son equilibrios que generan bases menos estables. En cambio, cuando se protona el fósforo, y esto es lo raro de la base de Vercad, se genera una estructura fosfonio positiva, ahí está con el protón, y ahora cada uno de los nitrógenos vecinos le puede contribuir por resonancia. Ustedes dirán, ¿pero cómo le hace resonancia? Porque ya tiene, tiene octetos orbitales de vacío y puede recibir pares electrónicos para generar un octeto ¿de qué tipo? Expandido. Primera resonancia posible, que un nitrógeno del lado, por ejemplo le contribuya. O sea, lo que se está mostrando ahí es esto. Nada raro, ¿no es cierto? Ahora, ¿podría hacer esto mismo cualquiera de los otros 2 de aquí al lado? Exacto. Cualquiera de los otros 2 podría también hacer la resonancia, podría ser ese o podría ser este. Y antes que continuemos, quiero que me respondan una pregunta sobre esta molécula. Tal como está ahí, maximicemos la molécula, maximicemos la estructura. ¿Esta estructura es simétrica? Ya, este par electrónico puede venir de acá, o puede venir de acá, o puede venir de acá, indistintamente. ¿Qué me pueden decir ustedes de la simetría de este sistema? ¿Este sistema es un sistema simétrico? ¿Puede pasar justo, por ejemplo, un eje aquí de este fósforo a este nitrógeno que está abajo? Perfecto, muy bien, hay una perfecta simetría porque cada nitrógeno con el de abajo está separado por 2 carbonos. En todos los casos, incluso aquí hacia adelante del plano hay 2 carbonos, a la derecha hay 2 carbonos, así que es un sistema, es una esfera simétrica, como veíamos recién. Bien, entonces, tenemos esa posibilidad, tenemos esas 3 resonancias, que de manera resumida, aquí solo se muestra una, pero aquí viene la resonancia más interesante de todas, y es la siguiente, que ¿por qué el nitrógeno de abajo tiene que estar tan lejos?
del nitrógeno para que la molécula tenga flexibilidad y pueda ocurrir este ataque. La inversión del par electrónico. La inversión del par electrónico con el ataque al fósforo. ¿Okay? Y el par pi vuelve para acá. O sea, el fósforo es atacado como si fuese un pseudocarbonilo por la nube electrónica en un momento en que esto se quiebra en el espacio, tiene movilidad, flexibilidad, es una molécula grande como la esfera que veíamos recién, y este nitrógeno ataca al fósforo y se forma esta estructura policíclica de la derecha, donde ahora la carga quedó en el nitrógeno positivo y el fósforo quedó neutro. O sea, pasamos de tener una estructura con un enlace doble en el fósforo a tener ahora un fósforo de tipo. ¿Qué geometría? ¿Cómo se llama esta geometría del fósforo acá? Entonces, muy bien, esto es una bipirámide, perfecto, bipiramidal, muy bien. Entonces pasamos a tener una estructura súper estable. Las bipirámides de fósforo son muy estables, electrónicamente hablando, y eso explica entonces todo este proceso, por qué esta base es súper básica. Vean el pKa, casi 30, ¿ok? O sea, es una base súper fuerte para ser una base orgánica y para ser neutra. Ahora, esta molécula que está acá abajo también es simétrico, porque observen que del nitrógeno al fósforo, si contamos por ejemplo acá, del nitrógeno al fósforo tengo 2 carbonos y el nitrógeno. Para el otro lado, por ejemplo, por dentro, 2 carbonos y un nitrógeno, y finalmente por fuera, 2 carbonos, ahí, ¿no es cierto? Y el nitrógeno. Es una estructura que sigue siendo perfectamente simétrica, ¿ya? Segundo ejemplo, muy parecido al anterior. La base fosfonazano de Schlesinger. pKa, parecido a la anterior, porque aquí hay varias, 26,9, 33,5, 41,4. ¿De qué depende entonces el pKa? Del grado de conjugación que tenga el sistema. Vamos a la primera. Mientras más nitrógenos, observen lo siguiente, conectado a fósforo. Sí, hay más fósforo, porque acá hay un fósforo, acá tenemos 2 fósforos, acá tenemos 3 fósforos en total, pero bueno, el punto es, eso es lo que quiero explicar ahora, un segundo, porque esto es distinto al caso anterior, ¿ya? Vamos primero acá. Hay una diferencia, ¿sí? En cualquiera de estas bases de Schlesinger, ¿cuál es la diferencia? Entonces, primero, esto es nada más que un terbutil, dimetilamino, dimetilamino, dimetilamino. Y fosfimino. Fosfeimino, un fósforo conectado por un enlace doble al nitrógeno. Ya, pero quiero que me digan, ¿cuál es el átomo básico? Ya, así que cuidado. Porque en el caso anterior el fósforo tenía un par electrónico libre y por eso podía captar un protón. Pero acá, ¿le sobró algún par electrónico? No. ¿Está con octeto expandido? Sí. Pero, ¿tiene par electrónico libre el fósforo? No. Ya, entonces, mucho cuidado. ¿Qué pasa con el nitrógeno de arriba? El nitrógeno de arriba tiene un par electrónico sin compartir, de tipo imínico. Y perfecto, ahí está el punto. Que aquí tenemos una extensa resonancia que contribuye directamente ¿a cuál? Al nitrógeno de arriba. Entonces, es el nitrógeno de arriba, que aquí estaba marcado en color celeste, el básico. Este par de aquí abajo puede hacer resonancia hacia el nitrógeno superior. Otro color, el de acá, resonancia al nitrógeno superior. Y finalmente, naranjo, este de acá, también puede hacer resonancia al nitrógeno superior. Todos contribuyen por resonancia a enriquecer el átomo de nitrógeno de tipo imínico superior de la estructura. Así que ese es el átomo básico, el que se va a protonar, el que tiene la mayor estabilización por resonancia una vez que se protona. Así que cuidado acá, no era el fósforo, era ese nitrógeno. ¿Qué pasa con los otros casos? Son un poco raros, son diferentes. Van a ver que en realidad no es tan diferente el caso en particular. Ahora tengo 33,5. ¿Ya?
Perfecto, muy bien. Ahora la molécula tiene la posibilidad de protonarse 2 veces, pero vamos primero al de acá arriba. Ok, el de acá arriba ya sabemos que es básico porque este par electrónico le puede compartir por resonancia y el de aquí abajo también le puede compartir por resonancia. Entonces cualquiera de los dos caminos enriquece al nitrógeno básico superior. Entonces ese nitrógeno es considerablemente básico por este efecto de resonancia. ¿Hay algún otro átomo que tenga también probabilidad de protonación? Sí, el que está acá abajo. No está marcado, ¿pero por qué? Porque recibe 3 aportes resonantes de los nitrógenos dimetilados que están a la izquierda. Resonancia al nitrógeno. Lo mismo este, resonancia al nitrógeno, y lo mismo el último de acá, resonancia, y enriquece el nitrógeno. Entonces, desde el punto de vista estadístico, ¿en cuánto aumentó la probabilidad de protonación de la base P2? Como el nombre lo dice, tiene 2 fósforos, pero su probabilidad aumentó 2 veces. Porque acá podía protonar este, donde todos le aportan por resonancia, y ahora tengo 2 nitrógenos que reciben aporte para ser protonados. Por tanto, o el de arriba o el de abajo se protonan, y eso aumenta su basicidad, aumenta la probabilidad de protonación, y por eso su pKa es de 33,5, un poco más básico que el anterior. Y veamos el último, base P4. Se llama P4 porque tiene 4 átomos de fósforo dentro de la estructura. ¿Por qué aumentó su probabilidad de protonación? Bueno, el de arriba ya sabemos que puede protonarse, pero el efecto ahora dador de basicidad hacia este en particular va a ser más débil. ¿Puede ocurrir? Claro que sí, por translocación. ¿Ok? ¿Cómo es eso? De la siguiente forma. Y esta resonancia se me olvidó hacerla en el de abajo, ya para que la ahí rectifiquen que también puede ocurrir esto. Miren. Resonancia, translocación, enriquecimiento electrónico. Pregunta, ¿cuántas veces puede ocurrir este proceso hacia el nitrógeno de arriba? En toda la molécula. Este proceso que acabo de describir, ya resonancia, translocación de la resonancia, enriquecimiento electrónico. Aquí ya hay una resonancia que ¡pum!, incrementó la basicidad de ese nitrógeno. ¿Cuántas veces puede ocurrir esto en toda la molécula? Oye, en este fragmento 3 veces. ¿Y en total? Perfecto, tengo estas 3, 3 y 3. ¿Ok? Tengo 3 por 3, 9. ¿Ok? 3, 6, 9. 9 resonancias contribuyendo a la basicidad del nitrógeno. Por eso su pKa sube a 41.4. Súper básica la molécula. Neutra, sin carga y orgánica. ¿Cómo identificamos las aminas? ¿Cómo podemos saber si tenemos una amina primaria, secundaria o terciaria? Tenemos un test de valor histórico que se llama el test de Hinsberg para identificación de aminas, que más que el valor hoy día real para poder saber frente a qué amina estamos, dado que hoy día tenemos técnicas espectroscópicas tan avanzadas, lo que sí, aquí hay un valor mecanístico interesante. Amina primaria, secundaria y terciaria tienen distinta reactividad. Amina primaria, secundaria y terciaria son nucleófilos, pero hay diferencias. ¿Cuál de esas 3 no es ácida? Primaria, secundaria o terciaria. Si pensamos en el comportamiento ácido de una amina, ¿cuál de estas 3 no sería ácida en estado neutro? La terciaria. Muy bien. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. Miren, si usted tiene una amina primaria y lo hace reaccionar con cloruro de sulfonilo, que es este reactivo que está acá, el cloruro de sulfonilo, en primer lugar, esto, cloruro de sulfonilo, pregunta, ¿qué es lo que es? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? En el azufre. Muy bien, es un electrófilo muy fuerte en el azufre. Y tiene un grupo saliente en la estructura, que es ese cloro que está ahí. Entonces va a ser atacado. ¿Por quién? Por la amina. Entonces nada más que una reacción de sustitución nucleofílica de isóstero de carbonilo. Entonces ataque nucleofílico
Y ahí ustedes ya pueden predecir lo que va a pasar, porque ustedes ya son expertos en esto, SN1, SN2, etc. Este par electrónico sube, se forma un intermediario tetraédrico que luego colapsa y es expulsado el cloruro. Entonces, en los tres casos va a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que cuando esto es atacado se pierde el cloruro y este cloruro puede llevarse el protón de la amina. Claro, el cloruro que sale capta un protón de la amina, que es lo que se está mostrando acá. ¿Ya? Bueno, el punto es el siguiente. Formamos una sulfonamida. Entonces tenemos que, en los tres casos, se está formando una sulfonamida. Entonces, primero, ocurre la reacción de, esto sería una reacción de acilación. ¿Acilación de qué? De la amina, primaria, secundaria o terciaria. Ataque nucleofílico, lo mismo acá en el último caso, ataque nucleofílico. Bueno, ocurre esto, la acilación, se pierde cloruro, el cloruro capta el protón, tenemos formación de ácido clorhídrico que puede ser eliminado ya de este compuesto. Ya, pero miren, observen lo siguiente, en el primer caso, en el caso de la amina primaria, formamos una sulfonamida que tiene un protón. ¿Ok? Entonces, si la molécula resultante la tratamos con hidróxido de sodio, ¿qué se va a formar? El hidróxido de sodio puede captar un protón de la sulfonamida. ¿Por qué? ¿Cuánto era el pKa de una sulfonamida? Y lo vimos en las diapositivas pasadas. Si volvemos a nuestras tablas, un poquitito más atrás, ahí está, SO2NH con un benceno 10. Entonces, con una base como hidróxido de sodio, que es lo que estamos mostrando ahora, que tiene pKa 14, podemos tomar el protón fácilmente. ¿Y qué se forma? ¿Qué es esto? Una sal. Y las sales son solubles en agua. Entonces, si finalmente obtuve un producto que es soluble en agua, mi conclusión es que la amina reaccionante era primaria. ¿Por qué? Obtuve un producto intermediario que al tratarlo con hidróxido de sodio generó un nuevo producto que es soluble en agua. Ese es el razonamiento. Y de esa manera, antiguamente los químicos sabían si estaban ante una amina primaria o no. Con esta batería de reacciones, imagínense el trabajo, estar haciendo estas reacciones para poder identificar qué es lo que tenía. En cambio ahora con la espectroscopía ustedes saben que esto ya es mucho más simple. Podemos ver, por así decirlo, las moléculas de manera más directa. Mientras que si la amina era secundaria, ¿qué pasa si la amina era secundaria? Se forma otra vez el ácido clorhídrico, pero la sulfonamida ya no tiene hidrógeno. Y al no tener hidrógeno, el proceso de arriba ya no va a ocurrir. O sea, más directo aún, inmediatamente obtenemos un producto insoluble de tipo sólido, que aumenta el peso molecular, es un producto insoluble sólido. Por tanto, ni aunque agreguemos hidróxido de sodio, conseguimos generar una sal soluble en agua. Conclusión, mi reactante de partida era amina secundaria. ¿Por qué? Porque obtuve, tras la acilación, un producto insoluble. ¿Y qué pasa si tenemos una amina terciaria? Bueno, si tenemos una amina terciaria, en este proceso ya de reacción en que se añade una cosa después de la otra, vamos a tener que la acilación formaría, mediante un equilibrio no aislable, una sal de tipo amonio cuaternario, pero no aislable, y por tanto, si nosotros tratamos esto con hidróxido de sodio, lo único que vamos a hacer es descomponer ¿a quién? Al sulfonilo, formando un sulfato orgánico soluble en agua y una amina terciaria. Entonces, aquí hay una diferencia crucial, y es que nunca estoy generando un precipitado. En el último caso, nunca generé un precipitado. Siempre obtuve el medio soluble. Nunca logré aislar el acilado. Conclusión, la amina es terciaria. Cuidado que aquí arriba sí generé una molécula aislable que era insoluble en agua, pero que al tratarla con hidróxido de sodio generó una especie soluble en agua. Esa es la diferencia.
Acá nunca generé un aislable, nunca tuve un precipitado, siempre fue soluble todo la mezcla en agua. Conclusión, era terciaria. Perfecto, muy bien. Con eso podemos entonces identificar aminas. Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo preparo una amina? Las reacciones ahora, ya. Síntesis de una amina. Primero, lo que se nos viene a la mente de manera inmediata es por alquilación directa de amoníaco, por haluros de alquilo, para formar una amina primaria. Sin embargo, ¿cuál va a ser el problema? Que se prefieren métodos diferentes a través de un intermediario. ¿Qué cosa más extraña? Ustedes dirán, ¿por qué quiero formar intermediarios? ¿Para qué darme la molestia de utilizar un método indirecto con intermediarios? Porque las aminas se pueden polialquilar de manera incontrolable. La siguiente tabla muestra un orden decreciente de nucleofilia, o sea, de mayor a menor nucleofilia de nitrógeno, y los electrófilos con los que se puede alquilar. Entonces se prefiere un método intermediario. No se prefiere la alquilación directa, porque la alquilación directa puede generar mezclas indeseables de alquilación, ¿ya? Que lo vamos a mostrar a continuación. Y también, pero primero quisiera, miren, hay un problema. Si ustedes parten con amoníaco, imaginemos que ustedes tienen esta reacción. Amoníaco más yodometano, por ejemplo, ya, CH3I. Y ustedes dicen, bueno, acá va a ocurrir la reacción SN2, y entonces esto se rompe generando yoduro, y por lo tanto voy a tener NH2, CH3. Ya, pero hay un problema. Esto siempre se hace con exceso de amina para captar el ácido iohídrico formado. Pero hay un problema. Miren, ¿quién es más nucleofílico? ¿El amoníaco o la metilamina? Bueno, también hay un par electrónico ahí. Ya, entonces, basa lo que hemos venido hablando, por ejemplo, de los efectos inductivos. ¿Qué me pueden decir? ¿O son iguales? No, no son iguales. Este amoníaco no tiene nada, este tiene un metil. Perfecto. Entonces aquí tenemos mayor nucleofilia porque tenemos efecto inductivo. ¿De qué tipo? Dador electrónico de parte del metil. Ese metil que está ahí es un dador inductivo. Le dona densidad de carga al nitrógeno. Por tanto, estamos generando un producto que es más reactivo que el reactante. Entonces, ahí está el problema. El producto posee mayor reactividad que el reactante. Mayor reactividad que amoníaco. ¿Eso qué significa? Que él a su vez puede seguir reaccionando con yodometano presente en el medio para generar, por ejemplo, dimetilamina. ¿Y qué pasa con la dimetilamina? Tiene mayor reactividad aún. Por lo tanto, puede seguir reaccionando. ¿Y qué va a producir? Trimetilamina. ¿Lo ven? O sea, ¿por qué? Porque siempre voy generando un producto más reactivo. Por tanto, no tengo manera de detener la reacción. Es difícil de controlar. Van a haber mezclas de productos polialquilados. Y si yo quiero obtener solo uno de ellos, no me conviene ir por esta vía, porque voy a tener siempre mezclas. Y ahí entonces la explicación. No lo olviden, es relevante. Ahora, esto no impide que en la práctica muchas veces algunas aminas son alquiladas directamente, bajo ciertas condiciones, pero no es lo más apropiado. Entonces, ¿cómo lo alquilo? De manera indirecta. Vamos para allá. Acá tenemos entonces una batería de reacciones para conseguir la amina de interés, para conseguir el producto final. Ejemplo, vamos acá donde dice producto final. Voy a maximizar un poquitito la tabla y tenemos que el primer caso es amina ¿de qué tipo? Primaria. Amina primaria, luego amina primaria, ¿se fija? O sea, siempre puedo conseguir la amina primaria de interés, pero alquilada con diversos fragmentos.
directamente con un grupo R3 carbono o con un metileno o con un metino entre medio según voluntad. Y luego estas aminas primarias las puedo volver a someter a este proceso para tener una amina secundaria y luego terciaria, pero ya es controlado por mí. Siempre voy a generar de manera directa la amina primaria, ¿ok? O sea, el NH2 final que ustedes ven acá. Bueno, vamos al método. Primer método. ¿Qué es N3? Un nucleófilo. ¿Ya qué carga tiene? Negativa. ¿Cuál es la estructura? Desarrollémoslo. N par electrónico, enlace, ya en este caso nosotros podemos hacerle un enlace doble. ¿Qué más? Enlace 1, 2, 3, doble, acá, carga, y me faltó algo acá, me comí ahí un par electrónico. Entonces ahora si anotamos las cargas, tenemos que este está 2, 4, 6, esto está negativo. Esto está negativo y este de acá al medio, positivo. Me quedó un poco distorsionado el dibujo. Esto es de geometría. ¿De qué geometría tendría esta molécula? Para este átomo de nitrógeno positivo acá, centrado en este átomo de nitrógeno positivo. ¿Qué geometría tiene esto, N3? Muy bien, lineal. Ya, entonces rectifiquemos un poquitito la imagen. Ahí sí. Ya, y la carga, ¿no es cierto?, este era negativo. Entonces la suma total de esto da menos 1. Este es un N3. Lo venden, por ejemplo, como sodio, N3, una sal sódica, ejemplo. El punto es que esto es un nucleófilo. Como nucleófilo, cualquiera de los dos nitrógenos del borde puede atacar, puede reaccionar. ¿Reaccionar con qué, dirán ustedes? Ejemplo, acá tengo el reaccionante de carbono. Un haluro de alquilo. X podría ser un halógeno. Clorobromoyodo, clorobromoyodo. ¿De qué tipo? Haluro de alquilo primario conectado a un metileno. Haluro de alquilo conectado, en este caso secundario, a un metino, CH2. ¿Ya? R2, CH. Tipo de reacción que va a ocurrir. Una SN2. O sea, esto. El nitrógeno ataca al carbono y es expulsado el halógeno. Hasta ahí yo creo que está claro, ¿no es cierto? Esto es nada más que un ataque nucleofílico con pérdida de un halógeno. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se va a formar entonces como producto inicial? Según el caso, según lo que hayamos atacado, RCH2N3 o bien R2CHN3. Pero esto no es una amina. Ya todavía no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La carga neta de este sistema, ojo que es 0. ¿Ok? La carga es 0. La carga es 0. ¿Ya qué me pueden decir ahora? ¿Qué es esto que está aquí al lado? Li a LH4 o hidrógeno en paladio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una oxidación o una reducción? Una reducción. Muy bien. Entonces tenemos que estos son reductores fuertes. Reductores. Hidruro de litio aluminio o hidrógeno en paladio carbono. Vamos a reducir. Hay una reacción redox ahora, llamada hidrogenólisis, en que inyectamos hidrógeno y esto se transforma en una amina con liberación de amoníaco al medio. Ya el resto se pierde como amoníaco. Interesante. Entonces nada más que ahora con un método redox podemos transformar esto en una amina primaria. Problema solucionado. Ya, entonces, dependiendo con qué queríamos alquilar la amina, era el electrófilo con el que hacíamos reaccionar la acida N3. N3-. Y ahí la estrategia. Eso es lo que tienen que ir conectando cuando vayan viendo esto. ¿Qué es lo que yo quería pegarle? Era si es que ocupaba CH2 halógeno o CH halógeno. ¿Okay? Eso dependía de qué es lo que yo quiero conectar ahí en la estructura. Ya. Segundo ejemplo. Reactante de nitrógeno. ¿Qué es esto? C6, H5, SO2, NH-. Recién lo estábamos viendo. Sulfonamida, muy bien. O sea, bueno, podemos borrar, dibujar la estructura para que nos vaya quedando todo eso ahí en la mente.
Ahí lo que tenemos es esto. NH, entonces, conectado a azufre, oxígeno, oxígeno y benceno. Ustedes dirán, pero eso es muy complicado, profesor. Yo quiero una mina, no quiero que tenga conectado todo eso. Es que miren lo interesante, todo este fragmento después se va a perder. Ok, así que cuidado. Una sulfonamida aniónica es una fuente de nitrógeno. Ese es el concepto subyacente de fondo. Todo este fragmento lo vamos a perder después. Ahora ustedes dirán, ¿por qué ocupar esto? Porque esto es muy fácil formar un anión. ¿Cómo formábamos el anión de esto? Con hidróxido de sodio. La sulfonamida se hacía reaccionar con hidróxido de sodio y tenemos esto. ¿Lo recuerdan? Y es un anión. Entonces esa es una vía. ¿Y ahora qué hace este anión? Ataca nucleofílicamente. Entonces la segunda parte es el anión de nitrógeno ataca con pérdida de halógeno. La SN2. Otra vez recurrimos a reacciones súper básicas y sencillas que hemos estudiado al principio del curso. Una SN2, ataque nucleofílico con pérdida de halógeno. Dependiendo si quiero que haya un CH2 o un CH. ¿Con el OH? Sí, el OH, el hidróxido de sodio que mencioné, era para formar esta sal. ¿Sí? Y cuando tengo la sal, hago reaccionar mi sulfonamida aniónica con el haluro de alquilo. Lo que pasa es que aquí yo comencé con un NH2, que perdió el protón con un hidróxido y formó este anión. Bien, pero ahí todavía no está la mina. Se produjo el ataque nucleofílico y esto quedó alquilado y tenemos esto. Alquilado. ¿Ok? NH, sulfonamida. NH, sulfonamida. Para el otro lado, la alquilación. Con el metileno o con el metino, según necesidad. ¿Cómo rompo esto ahora? ¿Cómo corto acá? Otra vez, con un proceso de tipo, queremos cortar ahí, queremos inyectar hidrógeno, con un reductor. ¿Cuál reductor? En particular con sodio metálico en amoníaco líquido. O sea, esto es una, entre comillas, fuente de electrones. El sodio metálico en amoníaco líquido libera electrones que inyecta y que rompen, destruyen a la otra molécula por un proceso radicalario. Entonces lo que se va a producir es que el sodio y el amoníaco actúan como fuente de electrones, como fuente de H neutro, que es inyectado y esto se corta y se forma un NH2 en cualquiera de los dos casos. Ahí está, otra vez hidrogenólisis, NH2, NH2. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces esa era la segunda estrategia. Tercera estrategia. Ah, ya, esta es más tóxica. Ok, sí. ¿Por qué es más tóxico? ¿Qué es esto? ¿Qué es CN-? Ojo acá, ya, porque aquí va a ocurrir algo bien particular. Este CN-, ¿quién es el nucleófilo? ¿El carbono o el nitrógeno? Muy bien. Claro, acá, miren, voy a borrar todo porque hasta el menos ahí nos puede confundir. El CN- es esto. Ahí usted tiene carbono, nitrógeno, así. Pero el anión, muy bien, es el carbono. Él es el nucleófilo. ¿Qué es eso? Cianuro. Por eso dije, esta reacción es bastante tóxica, ya es controlada bajo campana, obviamente, como toda reacción, porque el cianuro es súper tóxico, puede ser mortal. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si el carbono es el nucleófilo, ojo con eso, cuando ustedes conecten acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a adicionar un átomo de carbono extra a la estructura. Entonces, perdón, ahí se me fue mucho para allá. Lo que va a ocurrir es el ataque nucleofílico con pérdida de halógeno. Pero ¿quién es el que se está conectando al CH2? El carbono. Entonces, si hacen la reacción con cianuro, tienen que considerar que están añadiendo un carbono más a la estructura. No olvidar eso. Se está añadiendo un carbono más a la estructura. Fruto de eso, entonces, acá está el producto, se forma un nitrilo orgánico. Entonces, tenemos un nitrilo.
Y hasta ahí lo podríamos dejar si es que quisiésemos trabajar solo con el nitrilo, pero como queremos llegar a la amina, ¿qué hacemos ahora? Una reducción. Nuevamente, hay que reducir esto. ¿Cómo le inyecto hidrógeno? Con un reductor fuerte. Acá no puede ocupar cualquier cosa. Para reducir un nitrilo, usted debe emplear un reductor fuerte. ¿Cuál? Hidruro de litio y aluminio. Que inyecta hidruro al carbono y al nitrógeno. Entonces, no va a cortar, va a transformar el carbono ¿en qué cosa? En CH2. ¿Y en qué se va a transformar el nitrógeno? En NH2. Ojo con eso, ¿ya? Vamos para acá, y ahí lo tiene. Entonces pregunta, ¿ganamos un carbono en la estructura? Sí, hay un carbono más respecto al agente de alquilación inicial. CH2 amino, CH2 amino. ¿Por qué? Porque era nitrilo CN. 4 hidrógenos inyectados, ¿ok? Por la reducción con hidruro de litio y aluminio. Muy bien. Cuarto método. Vamos para acá. Amoníaco. Pero profesor, usted nos dijo que alquilar directo no era bueno. Sí, pero es que aquí no vamos a alquilar, vamos a hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué son estos? R, CH, doble enlace oxígeno o bien R2CO. ¿Qué son? Ya son carbonos, pero el grupo funcional. ¿Qué grupos funcionales son estos? Carbonilo, eso, muy bien. Sí, le entendí, carbono. Bien, carbonilo, un aldehído y una acetona. Entonces, ¿qué pasa cuando un aldehído o una acetona reacciona con una amina? Se forma una imina. Entonces, acá tenemos formación de una imina. Ya voy a mostrar el mecanismo porque aquí pasa algo bien interesante. Se forma una imina. ¿Okay? En el caso del aldehído, CHNH. En el caso de la acetona, C doble enlace NH. Entonces formamos iminas. Y luego las iminas, ¿cómo reduzco este enlace doble? Con un reductor ya no necesito algo tan fuerte. Puedo ocupar, por ejemplo, hidrógeno gaseoso con un catalizador metálico, como níquel o paladio carbono, o bien puedo utilizar un boro hidruro, como boro hidruro de sodio nitrilo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos es un medio que inyecta, ¿qué cosa? Inyecta hidruro a la molécula. Y fruto de este proceso reductivo, siempre es una reducción, dice acá, vamos a tener entonces la amina primaria final. Ahí está, NH2, NH2. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya, aquí nos tenemos que detener un segundo. A ver, ¿dónde? Acá vamos a insertar una página. Lo que está pasando es esto. Primero, hagamos reaccionar entonces amoníaco con una molécula cualquiera. Ejemplo, ¿qué va a pasar si la reacción es así? Utilicemos una molécula real. Ya, entonces primera parte del problema, predecir el producto. O sea, primero se hace esto, primero el acoplamiento, ¿ok? La reacción de formación de imina, y dos, un proceso reductivo. Ejemplo, con un boro hidruro. Con un boro hidruro de sodio, BH3, NaCN. ¿Ok? O sea, el proceso de reducción. Ya. Díganme ustedes entonces, ¿qué está pasando acá? Se va a formar una imina y después se va a reducir, o sea, va a ocurrir esto. Ya. Toda la primera parte, todo esto, se va a preservar, pero el oxígeno se va a reemplazar por el nitrógeno. Entonces, la mnemotécnica sería enlace doble, nitrógeno, hasta ahí, ¿no es cierto? Y eso va a estar como amina, H. Hemos formado entonces la imina. Y luego, esta imina da origen a la amina. Ya, ¿alguna observación al respecto, por ejemplo, con la estereoquímica de esto? ¿Qué me pueden decir desde el punto de vista estereoquímico que está pasando ahí?
Partimos de una molécula que es aquiral y el producto es quiral. ¿Dónde es quiral? Partimos de un aldehído y terminamos con una amina. Aquí estamos viendo hasta química de compuestos carbonílicos. Hemos visto harto de carbonilo entre medio en varias reacciones colaterales. ¿Dónde es quiral? Porque sí, el producto final es quiral y está como mezcla racémica dibujado así acá, tal como lo dibujé yo. ¿Es quiral o no? A ver, no, porque miren, este carbono que está acá tiene 2 metiles, aquí me confundí yo, y este de acá tiene 2 hidrógenos. Ok, así que es aquiral. ¿Ya? Ya, cuidado, no estaba viendo el otro protón que está omitido de la estructura. Bueno, vamos al mecanismo. Lo que va a suceder acá en un medio básico, dado que tenemos un medio básico, usted no puede protonar el aldehído. Si estamos en un medio básico, no hay protones en el medio para que se protone el aldehído. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos al mecanismo ahora. Lo que va a ocurrir si estamos en un medio básico es el ataque nucleofílico. O sea, esto ataca al carbono carbonílico y se forma un intermediario con carga negativa en el oxígeno, un intermediario tetraédrico. Esa es la primera parte. Vamos para acá. Vamos a dibujar aquí cómo queda esto enlazado. Sería así. El oxígeno quedó negativo. Carga menos. Había un protón ahí. Bueno, dibujémoslo para que no nos olvidemos que había un protón. ¿Qué más? Tenemos que esto sería nitrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y carga positiva. Ahora, esto obviamente no va a quedar así, sino que aquí tenemos que esto experimenta múltiples equilibrios. Podría haber un equilibrio donde, por ejemplo, uno de los amoníacos del medio capta el protón y al mismo tiempo luego ese protón es transferido al oxígeno negativo. ¿Se entiende la idea? Entonces, el equilibrio implicaría la ayuda de un amoníaco que forma un amonio parcial para transferir el protón. ¿Cómo podemos resumir esa idea? Bueno, podemos resumir esa idea diciendo que este oxígeno toma un protón de acá. Esa es la forma abreviada de representarlo. Lo más probable es que sea un amoníaco del medio el que actúe como intermediario de esta transferencia protónica. Bien, fruto de esto vamos a tener un alcohol y NH2. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, va a colapsar, esto no es estable, el par electrónico del nitrógeno puede formar un enlace doble con pérdida de OH-, un proceso lento. ¿Por qué lento? Porque el anión hidróxido no es un buen grupo saliente de la estructura, no es muy estable, es muy reactivo, de hecho, es una base fuerte. Entonces, este es un proceso de equilibrio. Y fruto de este equilibrio vamos a tener doble enlace nitrógeno, par electrónico y carga. Aquí el par electrónico se me fue, perdón. Carga positiva. Protón más OH-. Pregunta, ¿qué puede hacer el OH- ahora? Porque ahí todavía no está la imina neutra. ¿Qué puede ocurrir ahora acá? Muy bien, ¿no es cierto? Capta un protón, captura protónica y formación de la imina neutra. Ya, entonces acá hago hacia abajo la flecha y aquí ya estamos casi, porque ahora ya viene el proceso redox, donde ahí no mostramos mecanismos, solamente decir que generamos una imina neutra más agua. Entonces el carbonilo finalmente se pierde como agua, es una reacción de condensación. Pasamos de tener un aldehído a tener una imina. Y esta imina ahora la sometemos a la reducción. Entonces BH3, NaCN, este es el agente reductor que inyecta hidruro en la estructura. Simplemente decir acá que la imina se transforma en amina. NH2. Ahí estaría el producto final.
Pasamos entonces de una imina a una amina primaria. No hemos insertado carbono adicional en la estructura. La molécula no crece en cantidad de carbono. La molécula se mantiene constante en ese sentido. Bien, entonces volvamos al apunte. Estaría explicado el proceso con la imina. Vamos ahora acá a el quinto método, otra vez amoníaco y nuevamente pero esta vez con un haluro de ácido. Entonces tenemos un haluro de ácido. RCOX, proceso de adición-eliminación. Bueno, vamos a ver, ahí sí. Vamos a decir que la reacción de la amina con un haluro de ácido genera una amida. El producto es menos reactivo que el reactante. Ojo con eso, este no es nucleofílico. ¿Ok? Entonces generamos una amida. Y en el caso de la amida, este es no nucleofílico. Para que no crean que eso sigue reaccionando. No. Y finalmente, ese reacciona por reducción con hidruro de litio y aluminio para generar la amina primaria. Desarrollemos este para ver qué es lo que está pasando acá, ¿ok? Qué es lo que se está ilustrando acá en este proceso con el haluro de ácido. Ya, permítanme volver acá y otra vez coloquemos un ejemplo real. Bueno, amoníaco, hagámoslo reaccionar, por ejemplo, con esto, benceno, CO, Cl. Cloruro de benzoilo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, aquí hay que tener cuidado, vamos a tener amoníaco ya en exceso. Entonces, XS es una manera de abreviar exceso. El cloruro de benzoilo es un haluro de ácido, o sea, es un electrófilo fuerte. ¿Quién es el electrófilo? El carbono. Ese carbono de ahí es un electrófilo fuerte porque el carbonilo es un electrófilo en sí y además tenemos que el cloro le quita densidad de carga haciendo que ese carbono sea muy electrofílico, muy fácil de ser atacado por un nucleófilo. Entonces la base actúa como nucleófilo. El par electrónico ataca. Disculpen, se mueve esta imagen. ¿Dónde estábamos? Ahí. El par electrónico ataca entonces al carbono carbonílico y tenemos que un par pi sobre el oxígeno. Generamos así entonces un intermediario tetraédrico. Este proceso está súper desplazado hacia la derecha, lo dibujo para un solo lado. Generamos entonces un oxígeno anión, carga negativa y un nitrógeno que quedó ahí NH3 positivo, con un átomo de cloro. Esto colapsa rápidamente porque es inestable, con pérdida de el mejor saliente de la estructura, que es el halógeno, cloro. Se regenera el grupo carbonilo y es expulsado el cloro, como cloruro. Tenemos así una estructura que rápidamente entrega el protón. ¿Por qué rápidamente? Porque no va a quedar así, dado que es una estructura que no es básica. Es un NH3 que entrega rápidamente el protón al medio. O sea, ¿quién se lo lleva de manera inmediata? El mismo cloruro podemos decir que se lo lleva de manera inmediata para formar la estructura neutra. NH2 más ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico a su vez, ¿con quién va a reaccionar? Con el amoníaco del medio. Y va a formar cloruro de amonio, NH4 más Cl-. Por eso que hay que agregar amoníaco en exceso, porque el mismo amoníaco del medio va captando el ácido clorhídrico que se forma. Y ojo acá, que hemos formado una amida, y la amida no es reactiva. ¿Por qué el par electrónico no se puede seguir asilando? ¿Por qué este par electrónico no puede reaccionar con otro? Así como el amoníaco atacó acá, ¿por qué no podría este par atacar acá y formar un doble compuesto?
esa amida, este no es reactivo. Pero este sí, el amoníaco atacó. ¿Por qué la amida no puede atacar si también tiene un par electrónico? Que venga así, haga un ataque nucleofílico y se forma una especie más compleja. Porque el par electrónico de la amida está deslocalizado por resonancia. Entonces no es nucleofílica. Vamos a marcarlo acá. Este par electrónico está en resonancia hacia el carbonilo. ¿Okay? No es nucleofílica. Amida no nucleofílica. Esa amida es aislable y luego entonces la podemos reducir. ¿Con qué la vamos a reducir? Con hidruro de litio y aluminio. Entonces, un agente de elección por excelencia para reducir amidas es el famoso hidruro de litio y aluminio. Muy bueno para reducir amidas con un alto rendimiento. Pasamos entonces de tener una amida a tener ahora CH2, NH2, a tener una amina. Y ahí tenemos el proceso final. Ya los mecanismos redox no los vamos a preguntar. Basta decir que tienen que escoger el agente que corresponda. En este caso, una amida es con hidruro de litio y aluminio. Una amida no se reduce bien con hidrógeno, por ejemplo, en paladio, no. Tiene que ocuparse esto, hidruro de litio y aluminio, en exceso, porque es una sal, no es muy soluble en los medios de reacción. ¿Ok? Bueno, ahí hacemos el alejamiento para que vean el proceso completo. Vamos al siguiente. Quedan poco ya, así que pasen. Queda uno solo para esta primera parte ya. Sexto método, a partir de urea. A partir de urea, dice acá, con un carbocatión vía SN1. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Bueno, para allá vamos. Primero, la urea es una base nucleofílica pobre. ¿Por qué? Porque está en resonancia. Recién lo vimos, las amidas tienen resonancia. Entonces este es un nucleófilo pobre o un mal nucleófilo. Y por eso que para que pueda reaccionar, lo tenemos que hacer reaccionar con un electrófilo fuerte, un carbocatión. Entonces un carbocatión, este R3H+, es un carbocatión terciario, o sea, es un electrófilo fuerte, el cual por vía SN1 alquila a la urea. Y luego que la urea ha quedado alquilada, es hidrolizada de manera irreversible en medio básico. ¿Okay? Entonces el medio básico produce por eso que es NaOH, medio básico, para producir la hidrólisis irreversible. Y tenemos así entonces nuestra amina alquilada, pero por un carbono ¿de qué tipo? Por un carbono terciario. Entonces, la gracia es que acá tenemos un carbono terciario que está alquilando a la amina. Vamos a la explicación pues, de qué está ocurriendo ahí, cómo es que se hace esto en la práctica. Ya ahí hay varios ejemplos, pero primero volvamos acá para poder explicar qué es lo que está ocurriendo ahí. Ya, entonces, la urea es la siguiente molécula, CO, NH2, NH2. Entonces, ya explicamos que son malos nucleófilos porque el par electrónico de cada nitrógeno está deslocalizado por resonancia en el carbonilo. Como es un mal nucleófilo, si queremos que él actúe como fuente de nitrógeno, tenemos que hacerlo reaccionar con un electrófilo fuerte. ¿Cuál electrófilo fuerte? Lo podemos hacer reaccionar con lo siguiente. Miren, en algún momento estudiábamos esto. ¿Qué pasa si esta molécula que tenemos acá la hacemos reaccionar con ácido sulfúrico catalítico? ¿Qué va a ocurrir acá? El ácido sulfúrico protona. Eso ya lo sabemos. Y si se protona esto, ¿cuál carbocatión se va a formar? ¿En A o en B? En B, muy bien, porque se forma el carbocatión terciario. Muy bien.
entonces tenemos que ahí, en posición B, se va a producir una carga positiva. Entonces, debido a esto, o fruto de este equilibrio con una gota de ácido sulfúrico, es que tenemos el carbocatión. Ese carbocatión no aparece de la nada. Ustedes no pueden comprar carbocatión aislado, no existe. Una carga aislada no se puede tener, siempre hay un contraión. Por tanto, así lo formamos. Una estrategia es esto a partir de un alqueno, ejemplo en este alqueno en particular, estoy poniéndolo como ejemplo real, se forma un carbocatión terciario. Y este carbocatión terciario ahora es atacado por urea. Ustedes dirán, ¿es mala base? Sí, pero el carbocatión es un electrófilo tan fuerte que aunque este sea mal nucleófilo, lo ataca igual. Entonces ahora viene ataque nucleofílico directamente al carbocatión. ¿Qué es eso? Una reacción SN1. Bien, fruto de esto entonces tenemos NH2, CO, NH2, alquilado, alejamiento molecular. Bueno, el ataque lo vieron, así que voy a mover la estructura. Aquí dibujarlo bien. NH2, entonces esto está así, ¿no es cierto? NH, NH, y acá alquilado, carbono, metil, metil, y, ¿no es cierto?, tenemos este otro fragmento. Carga positiva. Liberación del protón inmediata, por supuesto, porque ese protón no va a quedar ahí, se libera al medio, tenemos sulfato, entonces podría ser que ahora un sulfato simplemente capta el protón. Entonces, ese protón es entregado al medio, HSO4-, que ahí en el medio puede captar el protón y formarse así, ¿no es cierto?, el nitrógeno. Neutro. Vamos para acá. Voy a mover un poquitito ahí. Y tendríamos NH2, CO, NH y la alquilación. Carbono, carbono, isopropil. ¿Ya? Y recuperamos el protón catalítico. Ya, pero eso no es el producto final. Esto es una urea alquilada. ¿Cuál era la segunda parte del procedimiento? Hidrolizar esto de manera irreversible con una base fuerte. Entonces ahora viene otra etapa en que aislamos esto. Esto es aislable, esto es un sólido, y este sólido lo rompemos con hidróxido de sodio, con una hidrólisis irreversible. Por tanto, la siguiente etapa, ahora la segunda fase de la reacción, es tomar esto de manera aislada y reaccionarlo con hidróxido de sodio. Entre paréntesis, esto es NaOH acuoso. ¿Ya? Hidróxido de sodio en agua. ¿Qué más se aplica? Para que la hidrólisis sea más rápida, se calienta, se aplica calor. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el hidróxido tiene carga negativa, es un nucleófilo, por tanto va a atacar al carbonilo. Fruto de este ataque tenemos lo siguiente. Ataque nucleofílico, formación de la especie intermediaria. Y tenemos entonces NH2, oxígeno, OH, NH, el resto de la estructura, carga negativa, ¿ok? Entonces, ¿ya se está pareciendo en algo al producto? Claro que sí. Hacia allá vamos, ahora esto colapsa, el par electrónico retorna y se produce la ruptura del sistema, ahora se rompe esto. Y se forma acá un anión que inmediatamente capta el protón. ¿Cuál protón? El protón del ácido que se está formando ahí. NH2, carbonilo, OH, más este anión, NH, la mina alquilada, pero esta mina alquilada es un anión, entonces inmediatamente capta el protón del ácido. Y tenemos así entonces los productos finales.
NH2, CO menos, más NH alquilada. Ahí entonces tenemos nuestra amina. Amina alquilada. ¿Ok? Nótese que ese carbono que está ahí es un carbono de tipo terciario. Entonces este método es muy útil cuando yo quiero conectar un carbono terciario al nitrógeno. Esas son las cositas que hay que retener. El método, porque genera un carbocatión, va a transcurrir necesariamente a través de un carbocatión terciario, y por eso este método sirve cuando yo quiero conectar un carbono terciario a la amina. Es una amina de tipo primaria, sin duda, pero conectada a un carbono terciario. Bien, ahí está el proceso entonces completamente explicado. Vamos ahora a los ejemplos finales que tenemos en el apunte. Ya nos estamos acercando al final, no queda mucho. Vamos a los problemas finales que tenemos acá. Ya. Primer ejemplo. ¿Qué es lo que pasó acá en la primera reacción? ¿Qué es el NaN3? Ácida de sodio. ¿Qué es el N3? Un nucleófilo. ¿Qué carga tiene el N3? Negativa. ¿Qué es lo que pasó acá entonces? El N3 atacó, salió el bromuro, se forma esta especie intermediaria que tiene carga neta 0, ojo con eso, tiene carga neta 0, y finalmente, ¿qué es esto? Una reducción, siempre una reducción al final. Reducción con hidrógeno, o bien con hidruro de litio aluminio, que es un reductor súper fuerte. O sea, pero aquí con hidrógeno basta para pasar del N3 a la amina. ¿Qué tipo de amina es esta? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Primaria, muy bien. Bien, segundo ejemplo. Esto se llama ftalimida, y la ftalimida, como podemos ver, es un NH conectado a dos carbonilos. O sea, es un derivado de tipo amida, acilada, una acilamida. Ya, la base, ¿qué es lo que hace la base? Capta el protón. ¿De quién? Del NH. ¿Qué pKa tenía este sistema? Vamos para allá. Cuando vimos la succinimida, devolvámonos, por eso que es importante ya ir integrando todo esto. Cuando vimos la succinimida, teníamos lo siguiente. Gracias, ahí está, tal cual, era 9,6. Muy bien. Entonces, quiere decir que podemos tomar el protón con una base que tiene pKa 14, es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasó acá? Captura protónica, el enlace sigma se rompe, queda un anión. ¿Y por qué este anión es fácil de formar? Porque se estabiliza por resonancia. Ftalimida. Bueno, la ftalimida no es lo mismo que la succinimida. Es muy parecido, solo que tiene un benceno conectado acá en vez de no tener nada. ¿Qué ocurre ahora con esto? Es un nucleófilo. ¿Qué hace? SN2. Se alquila con pérdida de bromuro. Pero profesor, eso todavía no es la amina. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Qué procedimiento sería este final? NaOH y calor. Se cortó ahí, se cortó acá y generamos la amina primaria. Más un ácido benzoico doble, ortosustituido. ¿Es esto una reducción o es una hidrólisis básica? Esto es una hidrólisis básica, irreversible. Bueno, ¿qué pasó acá entonces? Detengámonos un segundo acá en este procedimiento. Hasta acá yo creo que se entiende. O sea, lo que estamos diciendo es que la ftalimida es una fuente de nitrógeno. Y ahora la ftalimida reacciona por hidrólisis. Tenemos esto así. Carbonilo, acá está alquilado eso de esta manera, más OH menos. Bueno, el nitrógeno, ¿no es cierto?, el oxígeno es el anión, se produce entonces el ataque nucleofílico. ¿A quién? A alguno de esos carbonos carbonílicos. ¿A cuál? A cualquiera, porque es simétrico. Ataque nucleofílico. Formación de un oxígeno anión, OH,
nitrógeno alquilado, carbonilo aquí abajo. Esto es más enredado dibujarlo que ir entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa a continuación? Esto va a colapsar, no es estable y por tanto ahora se rompe. ¿Sobre quién? Sobre el nitrógeno, el cual capta el protón del ácido que se está formando de manera inmediata, porque aquí al lado se va a formar un ácido carboxílico. Por lo tanto, de aquí hacia abajo, esto se rompe, aquí ya sería irreversible este proceso. Tenemos un ácido carboxílico, pero el nitrógeno inmediatamente capta el protón. Este anión no queda así, sino que de manera inmediata eso capta el protón y se forma un carboxilato. Entonces tenemos que aquí se forma un carboxilato y aquí abajo tenemos un CONH alquilado. Hasta ahí yo creo que se entiende bastante y ahora ustedes me van a decir qué pasa a continuación. Que todavía no tenemos la amina, tenemos una amida. Esto que está acá es una amida. Díganme ustedes, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Alguna idea general? Se está apareciendo, se está despegando de la molécula. Por tanto, si hay hidróxido, si hay base en el medio, ¿qué puede ocurrir ahora? Exacto, muy bien. Otra vez, otro hidróxido puede atacar a este carbonilo de acá abajo. Perfecto. Ya, entonces, ahora sí que movemos esto la mitad, solamente no voy a eliminar todo aún. Ahí. Entra otro hidróxido entonces a jugar. Entonces lo que va a ocurrir, flecha de reacción, que un OH- ataca, ya con carga negativa, se forma un intermediario. Entonces ahí viene la ruptura final. Carga negativa. Acá tenemos el OH que ha entrado en la estructura, que va a entregar el protón. Este es NH alquilado. Y ahora esto colapsa súper rápido, muy inestable. Se forma el carbonilo con pérdida del nitrógeno, que va a captar inmediatamente el protón del ácido carboxílico generado. Pero hagámoslo en dos pasos igual. Acá entonces, bueno, voy a desarrollar la estructura para que se entienda la idea. Y esto inmediatamente ya sale con el protón en realidad, pero lo hacemos en dos pasos para que todos lo entiendan. Capta inmediatamente el protón del ácido benzoico que se está formando ahí. Y ahí sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestro producto final. Entonces, como desecho generamos este ácido benzoico ortosustituido más la amina de interés, NH2 alquilada. Ahí está. Ok, eso era lo que se estaba ilustrando ahí, que estaba oculto y que ustedes tienen que ir desarrollando cuando estén estudiando los mecanismos. Ya saben que son relevantes. Tenemos que desarrollar todos los mecanismos que están ocultos. A menos que sea algo redox, eso no se les va a preguntar que lo desarrollen en la prueba. ¿Ya? Y nos acercamos ya, ¿no es cierto?, al final, algunos que van a quedar tal vez no completamente desarrollados, que era esto, cianuro. O sea, la reacción SN2. Aquí solamente decir que se produce el ataque de ¿quién? ¿Quién atacaba nitrógeno o carbono al CH2?
El carbono, muy bien. Entonces el carbono del nitrilo ataca con pérdida de bromuro SN2. Y luego una reducción que inyecta hidrógeno. ¿A quién le inyecta? A los dos, al carbono y al nitrógeno. Los dos son inyectados con hidrógeno. Después viene un workup posterior, un tratamiento con agua. Fruto de eso entonces tenemos CH2, amina. Aquí hay una observación, lo mismo que yo les dije en el pasado, dice, note la adición de un grupo CH2. Tenemos un CH2 extra en la estructura. Aquí había un CH2, ahora hay dos CH2 por la reducción. O sea, este es un método que adiciona un carbono más dentro de la estructura orgánica. Cuarto ejemplo. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Un aldehído o una acetona? Muy bien. ¿Qué reacción entonces está ocurriendo? La formación de una imina, o sea, la adición. La amina se adiciona a la acetona para formar una imina. Y eso ya lo explicamos en el pasado, el mecanismo. Así que como tarea, hagan este mecanismo de este en particular. Cómo se formó esta imina. ¿Ok? Después la imina era reducida con hidrógeno en algún catalizador metálico para formar la amina primaria. Quinto ejemplo, ¿qué es esto? COCl. Un electrófilo, ¿ok? ¿Cómo se llama? Cloruro de ácido, un cloruro de ácido que reacciona con amoníaco para formar una amida. También ya trazamos el mecanismo. Reháganlo ustedes para esta molécula en particular. La amida luego es reducida por un reductor fuerte porque explicamos que las amidas deben ser reducidas por reductores fuertes con hidruro de litio y aluminio para formar la amina. Sexto ejemplo y final. No, cuidado, por eso dice 1 y 2. Esta agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Por esa pregunta, por esa agua de ahí. Ya, esta molécula de agua que está acá es el workup posterior a la reacción. Significa que primero se reduce y se forma, por tanto, la amina y una serie de sales, y todo eso se lava con agua. ¿Ok? Entonces, el agua es después de haber hecho la reducción, porque si ustedes mezclan agua con hidruro de litio y aluminio, tienen una explosión, porque el agua y el hidruro de litio y aluminio reaccionan entre sí. ¿Ok? Así que tiene que ser por partes. Primero reducen y después, cuando ya se consumió el hidruro de litio y aluminio, se agrega agua para eliminar los restos de sales. Ya, así que cuidado, esto es en 2 etapas. Bien, y 6. Entonces acá tenemos la famosa urea. Acá está. Lo que explicábamos recién, con un carbocatión. Pero este carbocatión, ¿de dónde provino? Provino de, y este lo conocen, terbutanol. Terbutanol con ácido puede formar un carbocatión. ¿Por qué? Porque el ácido, ojo, siempre acá cuando formamos estos carbocationes, el ácido es catalítico, una pequeña cantidad. El ácido deshidrata el alcohol para formar el carbocatión terciario que alquila inmediatamente a la urea. Ya, ese mecanismo también lo pueden trazar ustedes. Esto no era más que captar un protón, se forma una molécula de agua que luego se pierde y se forma el carbocatión. Luego, ¿qué pasó acá? La urea ataca al carbocatión trigonal plano por cualquier cara y queda alquilada. Así que ustedes hagan el mecanismo paso a paso de todo este proceso. Ya, y acá decía 2 hidróxidos de sodio porque ahora esto se hidroliza 2 veces. O sea, se rompe acá y también se consume un equivalente más que yo no lo hice en el mecanismo. Ojo con esto. Miren, acá dice 2. Ya, eso yo no lo mostré en el mecanismo, por eso presten atención a esto último. Porque un equivalente lo que hace es romper acá para formar la amina. Pero se consume también un equivalente adicional porque también hay otro que rompe por este lado después al reactante formado, ¿ya? ¿Ok? Otro hidróxido, y ese mecanismo de la segunda ruptura lo pueden hacer ustedes, pero lo que importa acá es que se agrega el doble por esta pérdida, este consumo adicional que hay de la hidrólisis doble de la urea. Veamos cómo está la estructura final y ahí está. ¿Ok? Se forma la amina primaria conectada a un carbono terciario.
se libera este amoníaco extra y se forma carbonato porque es un CO conectado a dos oxígenos, ¿ok? Que proviene del hidróxido de sodio.